somos el grupo número 3. Mi grupo está conformado por Tatiana Paola Rodríguez, Faber Alexo Coley, Danitza García Jiménez, Oscar Leonardo Calderón, Luis Carlos Garcés Jaramillo y quien les habla, Francesca Arango. El tema sobre el que les vamos a presentar nuestra entrevista es sobre el programa de familias y comunidades. La profesional con la que vamos a realizar la entrevista es la trabajadora social Eliane López. Como primera pregunta tenemos cuál es su nombre y cuál es, pues, a qué se dedica. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Eliane López Portilla. Soy trabajadora social egresada de la Universidad Industrial de Santander. Hace ya un tiempito largo, ya son 10 años de haberme graduado. En estos momentos soy residente social de interventoría de obras civiles. Llevo 2 años en este campo de acción de obras civiles y los años anteriores pues me he desempeñado más que todo en el área de comunidad y familia, y al inicio de mi carrera que estuve 1 o 2 años en el área de la salud. Listo. Durante el tiempo, pues, que estuvo dedicando a familias, pues ya sabemos que esa era la población a la que dirigía las orientaciones en su profesión y cuáles eran como las entidades con las que ha desarrollado programas a familias y comunidades. Bueno, estuve alrededor de unos 5 años trabajando con un programa que era directamente la Presidencia de la República a cargo de la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE. Este programa fue en el gobierno de Santos. Él lo creó y pues tuvo continuidad como de unos más o menos 5 o 6 años. Todavía existe, aunque no con la misma fuerza que en el gobierno de él, por lo mismo, porque él fue el que lo fundó y lo tenía que mantener, que era la Red Unidos. Se trabajaba con las familias en situación de extrema pobreza y el objetivo principal era que pasaran de ser pobres extremos a pobres mediante la superación de ciertas vulnerabilidades que de acuerdo al programa creían que eran las más necesarias. Después de esto también trabajé con familia y comunidades en un programa para las víctimas del conflicto armado que se llama PAPSIVI. Este es un programa también del Ministerio de la Protección Social. Y antes de ya ingresar pues al campo de obra civil, también estuve varios años con el bienestar familiar, tanto en los programas de responsabilidad penal como de hogares sustitutos y también de prevención, que era ya en fortalecimiento de familias en situación de vulnerabilidad. Okay, buenas noches. Como siguiente pregunta, después de acoger a las familias o las comunidades con derechos vulnerados, ¿cuál es el proceso de protección que se le brinda o cómo es ese proceso de protección que se le brinda a esas familias y a esas comunidades? Pues depende del tipo de vulneración de los derechos que hayan tenido. De acuerdo al programa donde uno esté desarrollando ese proceso de restablecimiento de derecho. Sin embargo, todos tienen como unas generalidades que es cuando es hacia familia, se centran mucho o le dan muchísima importancia al restablecimiento de derecho de los niños, ¿sí? Entonces, desde todos los programas en los que estuve,
se le daba muchísima importancia a la parte de la salud en cuanto pues que tuviera los estándares de nutrición. Ahí me refiero pues al peso, a la talla, a la alimentación, y seguidamente de eso entonces era la educación, si estaban escolarizados, si ya estaban en edad, y seguidamente ya se pasaba a un proceso con los padres, dependiendo pues del caso específico del programa donde se estuviera. Por ejemplo, cuando trabajé en el bienestar, pues se pasaba ya a un proceso cuando era hogares sustitutos, de poder brindarle esa protección al niño y que no se volviera a repetir el suceso por el cual fue retirado del seno del hogar. Ahora, cuando trabajas con comunidades, por ejemplo, cuando estuve trabajando con víctimas, se enfoca mucho en el empoderamiento que ellos deben tener ante la nueva situación en la que están, ya que normalmente estas comunidades, por la misma situación del conflicto armado, lo perdieron todo. Entonces es un nuevo empezar. Entonces hay que sanar muchas cosas o restablecer derechos ya a nivel comunitario y que ellos como comunidad vuelvan a tener esa organización para que puedan acceder económicamente a todo lo que perdieron, o ellos puedan volver a tener esa visión, esa perspectiva, que pueden estar en el mismo nivel o mejor de lo que en algún momento estuvieron. Entonces, por eso vemos que en estos programas van muy dirigidos a, primero, a educarlos a ellos como familia, a que puedan restablecerse o hablar desde otro sentido lo que sufrieron. Y por último, que es lo que ustedes deben ya conocer, estos programas tienen mucho de proyectos productivos, porque se incentiva mucho a esas familias de que económicamente puedan salir adelante. Bueno, doctora, ¿qué profesionales integran el equipo interdisciplinario cuando se realizan los acompañamientos a las zonas rurales, urbanas o rurales dispersas? Bueno, sí hay que hacer una gran diferenciación entre las comunidades urbanas y las comunidades rurales en todo sentido, independientemente del campo de acción en el que ustedes estén. Eso lo he experimentado ahorita, por ejemplo, que estoy en el campo de obra civil, pues no estoy haciendo un trabajo directamente comunitario, pero el proyecto que estoy realizando ahora es en la zona rural. Y a pesar de que es obra civil, sí se nota la gran diferencia cuando de este tipo de población. Entonces, pienso que sí es muy importante en cualquier programa diferenciar la población, ya que las creencias y la educación y la perspectiva de vida que tiene una persona de la zona rural a la zona urbana es bastante grande. En cuanto al equipo interdisciplinario de la zona rural dispersa, normalmente, y sí se hace necesario por las mismas condiciones geográficas, que esté conformado de un personal de la salud, llámese médico, llámese nutricionista, llámese enfermera, de la parte psicológica. Sí es bastante importante porque si bien nuestro campo de acción es muy amplio, no podemos negar que nosotros necesitamos de los psicólogos para poder abordar ciertas situaciones. Pues de un trabajador social y de acuerdo al programa que se desarrolle, también pensaría que de un administrador, por lo que les conté anteriormente. Es cuando vamos a desarrollar en zona rural dispersa algún programa, como que el resultado final es que ellos puedan de pronto producir algo. Y me parece que el personal o el profesional más idóneo sería como un administrador o una persona que sepa pues como estos proyectos productivos.
En la ciudad, de acuerdo pues a la experiencia que he tenido, también se hace necesario un profesional en la salud, pero ya pensaría que sería algo más específico como un nutricionista, ya que en la ciudad pues se tiene mejor acceso a que las personas puedan sacar una cita médica o ser valorados por un médico general. También acompañados de un psicólogo, de un trabajador social y pensaría también que un pedagogo para que realice un apoyo en todo este tema del área de educación y de formación. Y en la zona rural, que no sea pues dispersa, pensaría que prácticamente el mismo equipo para poder hacer un acompañamiento integral y más si estamos hablando de procesos de restablecimiento de derechos a nivel comunitario y a nivel familiar. Doctora, gracias. ¿Cómo es el proceso de integración de las familias en las comunidades cuando han sufrido algún tipo de vulneración de los derechos dentro de estas zonas? Pues el proceso de integración, pues como ustedes saben, cuando uno va a desarrollar un proyecto o un proceso de restablecimiento de derechos, hay una primera etapa que es el diagnóstico. Muchas veces nosotros no estamos en esa etapa, sino que llegamos ya es como en la etapa de ejecución. Cuando ya nos dicen esta familia necesita esto, hay que hacer esto. Entonces también depende como de la etapa del proceso en el cual nosotros lleguemos. Sería fabuloso poder estar desde la etapa del diagnóstico, pero estos programas normalmente, esa etapa la hacen muchos años atrás, mientras se hace todo el proceso de recursos y bueno, toda esa tramitología. Se llegan a contratar otros profesionales para hacer la ejecución. Entonces, cuando uno ya llega a la ejecución, pues se vale de todas las herramientas y de la vocación que uno tiene para poder, como se dice, enganchar a esa comunidad o a esa familia y de cierta manera uno toma el diagnóstico que ya le dieron y lo retroalimenta con lo que uno alcanza a conocer o a percibir como de esa primera visita o ese primer encuentro. Pienso que es muy importante la empatía que uno desarrolle con las comunidades y con la familia en los primeros encuentros y que ellos vean el proceso que uno va a realizar como algo que realmente les va a servir, los va a formar y que no sencillamente uno viene a ejecutar X programa, hacer lo que tiene que hacer y se va. Por eso pienso que pues todas las carreras necesitan que tengan vocación, ¿cierto? Pero nosotros los que estudiamos ciencias humanas sí necesitamos, digo yo, más vocación que los demás, porque nosotros tratamos es con seres humanos, que necesitamos ser empáticos, que necesitamos tener una comunicación asertiva, que si dijimos una mala palabra que para nosotros no es malo, pero que a la otra persona sí le pareció, ahí ya perfectamente puede cortarse el proceso. Entonces sí, necesitamos muchísimas más habilidades, esas habilidades blandas que nosotros le llamamos, para poder enganchar y como dice la pregunta, que realmente estas familias o estas comunidades se integren al proceso, que es la satisfacción que nos queda. Pues después de 10 años, para mí, precisamente hoy, tuve una reunión de más de 2 horas donde iban a parar la obra, pero al final dijeron, listo, arranquen mañana. Entonces, esa es la satisfacción que nos queda de poder promover acuerdos, de poder generar diálogo, de ser empáticos, de ser asertivos, pero sí depende en gran parte pues de cómo eres como profesional. Muchas gracias, doctora. Buenas noches.
Bueno, ¿cómo se podría controlar el Buenas problema noches. donde una familia es disfuncional y tanto ellos como los adolescentes no tienen las bases primarias para generar argumentos? Ahí pienso que lo más importante es la educación. Lo acabas de decir. Tendríamos que entrar a formar desde lo más básico. Si una familia es disfuncional, primero hay que hacer un diagnóstico y mirar por qué es disfuncional, de dónde se generan esas malas relaciones, qué causó que los adolescentes fueran así, cómo las relaciones con sus padres, y es entrar a educar. Validando la cultura o la crianza o lo que tengan de su pasado, de atrás, porque pues eso no es de gratis, pero sí pienso que es por medio de la educación. Cuando estuve trabajando con víctimas, había una familia que si bien no tenían situaciones de violencia, ni de abuso, ni de maltrato, para mí era disfuncional porque ni siquiera se saludaban. Entonces, cuando yo ingresé fue bastante duro al principio porque no creían en mí, porque para qué esto, porque no le veían sentido. Sin embargo, empecé a educarlos en eso, en lo básico. Les dije, empecemos con el ejercicio de que cuando se levanten se saluden. No, pero ¿para qué? ¿Pero por qué? Y yo, no, pues hagamos el ejercicio. O al menos cuando ustedes me vean, me saludan, pues al menos por educación. Eso fue ya que hace como 5 años más o menos que tuve esa experiencia. Y es la hora y el Señor todavía me llama a saludarme, a saber cómo está. Y me dice, eso fueron cositas muy sencillas después de saludar. Entonces yo le decía, siéntense a compartir media hora un café. Entonces, todo va en la educación, transmitamos esa educación. Pero para mí es eso, educarlos no de transmitir conocimientos, sino es mirar a través del diagnóstico que nosotros podamos hacer, cómo los educamos para ser personas. Y eso se va a ver reflejado en las relaciones que yo establezca con mi hijo, con mi papá, con mi esposo. Entonces sí pienso que es fundamental la educación. Ok. Bueno, mi otra pregunta es, hemos visto, o pues he visto casos en que muchas veces se le quiere brindar ayuda a ciertas personas, pero estos pues no están dispuestos a aceptarla. Entonces, ¿cómo se le podría ayudar a las personas que no se quieren dejar ayudar? ¿Cómo sería ese proceso de conversión? Pues para que estas personas acepten la ayuda que se les está brindando. Muy difícil, muy compleja la pregunta, pero algo que sí he tenido claro es que mi profesión no ayuda, mi profesión orienta, mi profesión educa, mi profesión transforma, porque pienso que decir que el trabajador social ayuda se queda corta la palabra y se vuelve más como en algo filantrópico. Y hoy en día, pues ustedes lo están viviendo, yo lo viví, hay que quemarse las pestañas para poder tener ese cartón. Aparte de eso, hay que desarrollar muchas cosas que en la universidad no le enseñan a uno, como para yo decir es que yo ayudo, no. Ahora, al yo orientar, al yo educar, también le brindo herramientas a esa persona para que tome decisiones. De eso se trata, de empoderar a cierta persona, de orientarla y de que ella misma tome las decisiones. Si en definitiva
no quiere aceptar el proceso o no quiere ser parte del proceso, es mirar de qué otra forma se pueden causar o de pronto tiene otros objetivos o empezar a fortalecer aquellas cosas que esa persona pueda mostrar interés. Me explico. Cuando yo trabajé en responsabilidad penal, con menores, eran delincuentes adolescentes. De por sí que estaban en la etapa de adolescencia, que eran redes, ya tenían algo encima que era que habían sido delincuentes. Y pues no era el delincuente que se había robado un celular, no. Eran asesinos que habían matado ya a otra persona, que habían secuestrado, y obviamente era muy difícil después de que ya han estado en esas situaciones, que han visto el dinero, que han visto el poder, que han visto las armas, llegar a transformar a un joven a que vaya y termine su bachillerato, vuelva a la casa, sea un buen hijo, no vuelva a cometer el delito. Pero yo no podía tampoco, o el deber ser de nosotros no es llegar a querer eso de una vez porque es un proceso demasiado largo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Y pues eso lo hemos visto mucho y sí funciona. Nos metíamos como por las habilidades o los gustos que esa persona tenía. Entonces, venga, pintamos, venga, dibujamos, a algunos les gustaba cocinar, a otros les gustaba bailar. Y por ahí uno iba como descubriendo, por decirlo de alguna manera muy rápida, la parte buena de ellos y eso lo iba potenciando. Y eso poco a poco iba haciendo que él también quisiera entrar en ese proceso de transformación y poco a poco se iban abriendo con uno. Entonces ya uno ahí tenía más herramientas para poder hacer más cosas y ahí sí empezar con ese proceso de, aunque suene ilógico, de restablecimiento de derechos, porque también fueron niños que tuvieron una infancia muy dura, porque también fueron niños con muchas necesidades y que desafortunadamente así no tuvieron esa resiliencia, sino que reventaron negativamente. Entonces, pienso que es como de esa forma. Buenas noches, doctora. Doctora, mi pregunta es la siguiente. ¿A qué tipo de familias en riesgo de vulneración de derechos se les presta acompañamiento preventivo? Preventivo, aquí en Colombia, principalmente a las familias de escasos recursos. Y ustedes lo saben, o sea, familias de estratos 0, 1 y 2. De forma preventiva, porque no podemos negar que son los que están más propensos a que se les vulneren sus derechos, a que caigan en la delincuencia, en la drogadicción, en la prostitución, en el hambre, en la que no estén escolarizados, que estén desnutridos, que haya violencia intrafamiliar, que haya alcoholismo, ¿sí? Porque la misma necesidad hace que se presenten todas estas situaciones, la misma precariedad, lo que les decía, la misma falta de educación. Entonces son situaciones que no se pueden negar y que ustedes saben que aquí en Colombia todos los programas sociales de prevención, de familia, de fortalecimientos están para los estratos 0, 1 y 2. Ya se asume que los estratos 3 hacia arriba tienen la posibilidad de acceder y tampoco es mentira, pues de poder acceder a un psicólogo, de poder acceder a un nutricionista, de poder acceder a muchos servicios que la misma situación económica hacen que sea un poco más fácil, entre comillas, porque pues nosotros creo que los que estamos en estrato 3 también para acceder a un especialista, pues no es que sea muy fácil.
pero sí al menos podemos acceder más fácilmente a un médico general que a una persona que está en estrato 0 o 1, que no tiene ni siquiera CPS, sino que le toca pues por medio del CISBEN. Entonces, aquí en Colombia los programas de prevención están enfocados a eso, del bienestar familiar. Por ejemplo, yo estuve en un programa de prevención que se llamaba Familias Amigables y era eso, se desarrollaba en Barranca Bermeja, en los barrios más vulnerables. Ahorita recuerdo, por ejemplo, Antonio Nariño. No, pues es que eso fue hace rato. Me acuerdo más bien es como de la ubicación, uno que queda como por donde quedan los bomberos, que es como, ahorita no sé si será ya barrio, pero en esa época era más bien como una invasión. Y era eso, era mirar cómo iba orientado mucho a la educación de la crianza de los padres hacia los hijos, de fortalecer estas relaciones, de mirar pautas de crianza, de evitar pues el maltrato y la violencia. Básicamente eso. La siguiente pregunta es, ¿cuáles instituciones se encargan de prestar el servicio preventivo a las familias y comunidades con riesgos de vulneración de derecho? Pues pensaría que básicamente son dos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la personería. Son como las entidades más notorias y más importantes a nivel de Colombia que se encargan como de desarrollar todos esos programas de prevención como tal, porque ya cuando son programas más bien para restitución, pues sí conocemos que desde los diferentes ministerios se desarrollan muchísimos programas sociales de acuerdo a esa vulneración que ha sufrido y también de acuerdo pues al tipo de población al que vaya a dirigir. Ahora, ¿qué piensa usted acerca de esas instituciones y el compromiso que tienen sobre este servicio? ¿Qué pienso? No, pues que les falta mucho pues diseñar los programas detrás de un escritorio y cuando se vuelven dinámicas sociales son cambiantes, que nosotros como seres humanos todos los días cambiamos. Entonces, desafortunadamente estos programas, si bien son buenos, porque no se pueden desconocer que son buenos, la misma política y toda la maquinaria pues que ustedes conocen a nivel nacional, así como la misma, no más la contratación, hace que estos programas puedan llegar a perder mucha validez. Porque desafortunadamente estos programas en algunos momentos pueden ser ejecutados por un profesional que sencillamente le interese cumplir, llegar a unas metas, como yo digo, llegar y manosear a la comunidad, a la familia y salir, me fui, que vaya detrás de un salario y listo. Y estos programas no realizan ese seguimiento a esa ejecución. También no podemos negar que solamente les interesa mostrar, les interesa los datos, les interesa poder validar la ejecución legal de ese recurso, pero resalto que en algunos momentos también podemos encontrar que la ejecución de estos programas son exitosos precisamente por lo mismo, por el profesional que se pone la camiseta y que realmente le interesa poder tener un producto satisfactorio, poder transformar, poder empoderar, poder educar a esas familias o a esas
comunidades, pero depende mucho del profesional que ejecute como tal los programas, porque la persona que está, pero no realiza como ese seguimiento a los que realmente van a ejecutar. Doctora, usted como profesional, ¿cómo identifica las alertas que presentan las familias o comunidades que sufren de cualquier tipo de abuso? ¿Cómo las identifico? En la forma de relacionarse, yo pienso que nosotros como trabajadores sociales somos muy observadores, o debemos ser muy observadores, o debemos desarrollar esa capacidad. Nosotros no necesitamos preguntar para darnos cuenta de muchas cosas cuando ingresamos a una comunidad o a una familia. Entonces sí pienso que mediante la observación, y esa observación nos da la capacidad de realizar las preguntas que nosotros necesitamos para ratificar de pronto esas sospechas, ya sea con una familia o con una comunidad. Pienso que eso es como una habilidad personal que cada uno debe tener, debe fortalecer, debe desarrollar, y que eso va dentro de la vocación que cada uno tiene por haber escogido esta carrera. Por ejemplo, tú entras a una familia y yo soy una de las que miro cómo el niño se acerca a la mamá, cómo se relaciona, cómo la llama, o sea, de qué forma le dice. Si tú entras a una comunidad de la misma forma, tú debes de una vez identificar quién es el líder, si es un líder participativo, si es un líder autoritario, y eso se ve, ¿sí? Por ejemplo, si está hablando y otra persona quiere hablar, la forma en que lo calla, la forma en que piden la palabra, o sea, todas esas cosas hacen que ustedes puedan identificar qué derechos se están vulnerando, aparte de lo que ya les dije. Pues siempre debe haber un diagnóstico, ya sea que nosotros estemos en la etapa de elaboración de ese diagnóstico o que nos lo entreguen. Pero sí me parece como muy importante lo que nosotros como profesionales pues podamos observar dependiendo del caso que nos toque. Ok, esas eran como las preguntas que teníamos para hacerle, las dudas que nos generaron a nosotros como grupo. Y pues ya queda como agradecerle por su colaboración, por el tiempo y pues por darnos este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que les hayan servido pues las respuestas, que se enamoren de esta carrera. La verdad es satisfactoria. Cuando yo la inicié, una profesora me dijo que me morí de hambre, que mejor estudiara una ingeniería o algo así, pero gracias a Dios desde antes de graduarme estoy trabajando y no he dejado de trabajar. Ya llevo 11 años trabajando y solamente un mes por una cirugía fue que dejé de trabajar. En la universidad, sí, no les voy a mentir, después de quinto semestre fue que me enamoré de la carrera, porque al principio sí la veía muy color de rosa, pero ya después del quinto le encontré sentido y me enamoré, y hoy en día sigo enamorada de mi profesión. No solamente me ha servido para adquirir todo lo que he querido, sino también para poder tener una familia, para poder llevar una relación de pareja, para poder ser persona y ser humano cada día
y que me he dado cuenta que esta carrera nos brinda eso, cosa que no hacen otras carreras. Entonces, nada, chicos, muchísimas gracias por haberme invitado y espero que la próxima vez que nos veamos ya estén graduados y sean esos profesionales de verdad con vocación, porque eso es lo que necesitamos y más con el servicio, o nosotros no trabajamos ni con ladrillo, ni con cemento, ni con nada, trabajamos es con personas. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Que esté bien. Que esté muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias.